Dios les bendiga, buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios, así que nos vamos acomodando, no para dormir, sino para escuchar la palabra de Dios. Si ven que alguien está durmiendo, el que está dando tiene la responsabilidad de despertarlo, no pegarle, saber pegarle. Bueno, lo despiertan con cariño y todo, no vayan a pegar ahí un buen golpe, ¿eh? Entonces, como ya nos quitaron 10 minutos, pues ahora terminamos como a las 2:10 de la predicación y ya, ¿no? O sea, 2 horas. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, vimos que por el llamamiento de Cristo somos participantes de la naturaleza divina, en el versículo 4. Pero también vimos que esto nos da amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estoy únicamente recordando lo que ya hemos visto, y esto de tener esa amplia y generosa entrada por medio de Jesucristo es algo que realmente como creyentes debemos de apreciar. Es algo que debemos de valorar, porque de los millones y millones de personas en el mundo, no todas tienen esta oportunidad. Entonces es algo que cada uno de nosotros debemos de valorar, debemos de apreciar. Sin embargo, a pesar de esta amplia y generosa entrada, la iglesia de Cristo siempre ha sufrido ataques desde el exterior y también desde el interior. Siempre va a sufrir estos ataques. En la historia de la iglesia siempre han existido tiempos de persecución, siempre. De una u otra manera ha existido la persecución, de una u otra manera ha sucedido, a veces más fuerte, a veces menos fuerte, pero la persecución ha existido. Pero también durante la historia de la iglesia, los falsos maestros han existido en medio de la congregación, que este sería el ataque interno. Los falsos maestros que están en medio de la congregación están esparciendo falsas doctrinas por medio del engaño, y esto es algo muy peligroso, porque muchas veces no nos percatamos. Es tan peligroso esto, yo creo que es más peligroso que la persecución externa. Es tan peligroso que el apóstol Pedro dedicó todo el capítulo 2 de segunda de Pedro para advertir acerca de los falsos maestros. Todo el capítulo 2 para hacer esta advertencia. Estos falsos maestros estaban distorsionando la verdad de la segunda venida de Cristo, tema que se aborda en todo el capítulo 3 de segunda de Pedro, que es en el que vamos a estar. Entonces, en la actualidad hay muchas posturas teológicas acerca de los últimos tiempos. Va a haber infinidad de posturas teológicas acerca de estos últimos tiempos. Por ejemplo, hemos escuchado hablar del premilenialismo. Y digamos ahorita, ¿qué es eso? Hemos escuchado hablar del milenialismo. ¿Qué es esto? Tal vez hemos escuchado hablar del posmilenialismo. ¿Qué es esto? Son 3 posturas diferentes acerca de los últimos tiempos. Seguramente hemos escuchado hablar o preguntar si los creyentes estaremos aquí en la tribulación o no. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Entonces, en cuanto a los últimos tiempos, hay muchas especulaciones y muchas posturas teológicas. Siempre los ha existido, y en ocasiones no sabemos hacia dónde inclinarnos y pensar y decir cuál será la correcta. No voy a dar ahorita una explicación de qué es cada una de estas posturas, de las 3 que mencioné, porque no terminaríamos. Son muy profundas las 3 posturas, al grado que hay autores que han hecho libros completos de cada una de estas posturas según lo que ellos defienden. No terminaríamos. Entonces, en ocasiones no sabemos hacia dónde inclinarnos cada uno de nosotros,
ya que si escuchamos o leemos a cada uno de estos diferentes autores que defienden cada una de las posturas que ellos así consideren, lo argumentan tan bien con la palabra de Dios que fácilmente nos convencen, porque lo argumentan muy bien. Sin embargo, estaremos pensando entonces cuál es la correcta, hacia dónde me inclino, hacia dónde me voy. No debemos de preocuparnos más por esto. Por lo que debemos de preocuparnos realmente es por nuestra conducta y por nuestra manera de vivir. Claro, es importante tener el conocimiento de las posturas que ya mencioné. Es importante saberlo, no ignorar esto. Pero lo más importante es la vida del creyente que espera a Cristo, tema del día de hoy. Nuestro tema es la vida del creyente que espera a Cristo. Entonces, independientemente de todas las posturas que han surgido con el paso del tiempo, de lo que sí debemos estar nosotros seguros, totalmente seguros, es de lo que dice 2 de Pedro 3:10, versículo con el que terminamos la semana pasada. 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. De esto sí tenemos que estar seguros, independientemente de las posturas que existan. Es decir, este universo que conocemos será totalmente destruido bajo el peso de la ira de Dios, totalmente destruido. Los enemigos de Dios van a recibir juicio. Los hijos de Dios verán un sueño hecho realidad. Hecho realidad en el cumplimiento de la esperanza. Entonces Pedro nos hace una exhortación para reaccionar correctamente ante el regreso del Señor y el juicio final. Esa es la exhortación que nos hace el apóstol Pedro. Nos dice que la conducta diaria del creyente debe de ser coherente con la esperanza que tiene el creyente. Es decir, mientras nosotros esperamos esa recompensa divina y la promesa de gloria eterna, debemos de tener cierta conducta. Debemos de actuar de cierta manera. El pasaje del día de hoy, que comienza en el versículo 11, 2 de Pedro 3:11, nos dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, hace referencia a lo descrito en los versículos del 7 al 10. Es decir, todo lo que vemos, todo el universo, todo lo que conocemos, todas estas cosas han de ser desechas. No habrá más esto. Va a ser totalmente destruido, quemado. En estos versículos del 7 al 12 se nos predice la destrucción del universo. Debe ser la causa y el motivo de lo que dice el versículo: andar en santa y piadosa manera de vivir. Es decir, el saber que Cristo va a regresar y que todo lo que conocemos va a ser deshecho, debe de ser la causa para andar en santa y piadosa manera de vivir. El creyente debe de vivir en consonancia con su esperanza, permitiendo que la expectativa del regreso de Cristo influya en su comportamiento diario. El saber que Cristo va a venir por su pueblo, el saber que Cristo va a regresar, debe de influir en nuestro actuar. Debe de influir en lo que pensamos, en lo que hacemos. El pensamiento de una recompensa futura, el pensamiento de una recompensa futura y la rendición de cuentas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, debe de ser nuestra gran motivación
para andar como es digno. Lo dice Efesios 4:1, que debemos de andar como es digno de ser un creyente. Pedro comenzó hablando en el capítulo 3 acerca de la seguridad de la venida del Señor, que es lo que vimos el domingo pasado. Pero ahora exhorta a los creyentes a llevar vidas dignas, caracterizadas por la santidad y la piedad. Si ya les dije que es seguro que viene Cristo, que no tengan duda, entonces nos exhorta a tener ese tipo de vida, ¿no? Una vida, como lo dice el versículo que leímos, santa y piadosa. Aquí la palabra santidad se refiere a esa santidad progresiva. Ya les hemos hablado de que hay diferentes tipos de santidad. Una de ellas es la posicional y otra es la progresiva. Aquí se refiere a esa santidad progresiva que se refleja siempre con nuestros comportamientos y acciones. La santidad progresiva es responsabilidad del creyente. La santidad posicional es la que nos da Dios, porque dice que nos hace aceptos en el amado, a pesar de que somos pecadores. Pero la progresiva es nuestra responsabilidad, entonces hace referencia a esa santidad. Y la piedad son nuestras actitudes internas en nuestro corazón como reverencia a Dios. Si en mi corazón tengo reverencia a Dios, entonces la conducta va a ser de reverencia a Dios. Ambas van de la mano. No pueden estar separadas. No podemos decir, yo alabo al Señor, yo adoro al Señor, pero mis hechos hacen todo lo contrario. Van de la mano. Lo que hacemos refleja lo que hay en nuestro corazón. Por eso habla aquí de piedad y habla de santidad. Muchas veces la palabra piedad, de inmediato imaginamos de alguien piadoso que le da a alguien porque está necesitado. No va por ese lado. La piedad implica reverencia a Dios. Para poder lograr esto de tener o andar en santa y piadosa manera de vivir, mientras estamos esperando aquí el regreso de Cristo, Pedro nos va a dar 7 características que debemos desarrollar en nuestro diario vivir. 7 características que tenemos que entender y que tenemos que aplicar en nuestras propias vidas. Vamos a leer el pasaje antes de ver cada una a detalle. Dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 11 al 18. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria
ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Oremos. Padre, en esta tarde te damos gracias por este tiempo en el cual tú nos permites estar aquí reunidos para poder escuchar tu palabra, Padre. Te rogamos que nos des un entendimiento, un corazón dispuesto, Padre bendito, para aceptar esta exhortación que tú haces a cada uno de nosotros, Padre bendito, para vivir en santa y piadosa manera, Padre. Te damos gracias, ponemos en este tiempo en tus manos para que tu palabra sea exaltada y sea escuchada por todos y cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Es importante señalar que cada una de las características que vamos a ir viendo deben determinar en el andar en santa y piadosa manera de vivir, que es la exhortación que nos hace aquí el apóstol. Entonces, la primera característica es una perspectiva eterna, tener una perspectiva eterna. Dice el versículo 12 y 13, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Normalmente al escuchar que todo el universo será destruido por medio del fuego, pensar que no quedará nada de lo que vemos, que la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, dice el versículo 10, nos causa miedo, porque todo va a ser quemado. Sin embargo, al tener perspectiva eterna, los creyentes esperamos y nos apresuramos para la venida del día de Dios. Dice, nos esperamos y esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. ¿Cómo es esto de esperarnos y apresurarnos al mismo tiempo? Vemos dos cosas aparentemente contrarias, porque esperar como que nos indica pasividad, estar quietos, tranquilos, y apresurarnos como que implica una actividad, y nos dice esperando y apresurándonos. Un ejemplo para entender esto es el siguiente. Imagínense a un chico que está esperando en una cita a la chica, y la chica no llega, y no llega, y no llega. Entonces se desespera y dice, ya me voy. No hace eso. ¿Qué hace? Está esperando. Pero esa espera es una espera activa, porque está apresurándose. Ya pasó un minuto, ya pasaron dos, y sigue checando la hora. Entonces está esperando, pero se está apresurando. Y ahí está. Entonces, esperar expresa esa perspectiva del anhelo vigilante de la llegada del Señor. Y cuando dice de apresurarse, fortalece ese concepto de la esperanza del cristiano. Vamos a ver un pasaje que expresa mucho mejor esto. Está en Tito, no pierdan segunda de Pedro, y vamos a Tito. Tito capítulo 2. Tito 3, versículos del 11 en adelante. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2, 11.
2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Versículo 13, gracias. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí está la espera, aguardando, esperando, con toda paciencia. 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vemos entonces en este pasaje cómo nos dice que mientras esperamos, no estamos en una espera pasiva, estamos en una espera activa. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahí es la actividad que debemos de tener mientras estamos aguardando la esperanza del regreso de Cristo. Entonces esperamos, pero nos apresuramos. Ahora, ¿para qué estamos esperando y apresurándonos? Dice el versículo, para la venida del día de Dios. Segunda de Pedro 3:12. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Para eso estamos esperando y apresurándonos. Es necesario aclarar que en este capítulo el apóstol Pedro menciona dos eventos totalmente diferentes, pero por su nombre pareciera que se refieren a lo mismo. Son dos cosas diferentes, pero se parecen a lo mismo. Un evento es el día del Señor, que está mencionado en el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El otro evento es el día de Dios, que está mencionado en el versículo 12. Son dos eventos diferentes. El primero, que es el día del Señor, en el versículo 10, se refiere a los hechos finales y turbulentos que acompañan el juicio final de los incrédulos. Este evento está muy bien descrito en Mateo capítulo 24, que ya lo estudiamos, versículos 29 al 31, versículo 35 y versículos 39 al 44, que nos habla de cómo será la segunda venida de Cristo, que nos hace mención de ese momento inicial de su llegada, lo que en Tesalonicenses se nos menciona desde el capítulo 3, 1 Tesalonicenses 4 y 5, lo que conocemos como el rapto, ese primer momento en que Cristo llega. Por eso es el día del Señor. En otras palabras, es el inicio de los tiempos finales. El día de Dios, que está en el versículo 12, se refiere al estado eterno en el que Dios someterá permanentemente a todos sus enemigos. Dice que estarán bajo el estrado de sus pies. Entonces son dos eventos totalmente diferentes, muy bien descritos en muchos pasajes como Mateo, Tesalonicenses, Apocalipsis, donde nos dicen cada una de estas. Entonces, el día del Señor precede al día de Dios. El día del Señor es antes del día de Dios, a pesar de que son juntos y simultáneos. Es decir, el día del Señor es el inicio, o es la parte con la cual se inicia el día de Dios. Como creyentes debemos de anhelar el día de Dios. No debemos de preocuparnos tanto por lo que antecede, ya que si nosotros estamos viviendo en santidad y piedad, es porque hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Aquel que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador nunca podrá vivir en santidad, nunca podrá vivir en piedad. Entonces, si vivimos en santidad y piedad, es porque hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y si hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, entonces en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados con Él en el rapto.
Así que lo que suceda después, independientemente de todas las posturas teológicas que existen, ¿qué nos preocupa? Si dice que ya estaremos para siempre con Él, ¿qué nos preocupa? No quiere decir que seamos descuidados en el estudio de la palabra del Señor y que entonces seamos ignorantes de los últimos tiempos y que dejemos de estudiar escatología. Pero no debe de preocuparnos tanto, porque estaremos con Él. En el versículo 12 dice: en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Estas palabritas en el cual hace referencia al día de Dios. Pero con lo siguiente del versículo nos vuelve a mencionar los hechos seguros que sucederán primero para que ocurra el día de Dios. O sea, va a haber algo catastrófico para que ocurra el día de Dios. Si comparamos versículo 10 y versículo 12 de 2 de Pedro capítulo 3, nos dicen lo mismo. Únicamente cambian lo referente al día, ya sea el día del Señor o sea el día de Dios. Pero nos dicen que todo será quemado, que todo será destruido, que ya no habrá más nada de lo que vemos. Entonces tenemos dos eventos: el día del Señor y el día de Dios. Con el día del Señor iniciamos, que es el rapto, viene por su pueblo, se lo lleva, y después sigue todo lo que es el día de Dios, abarcando tribulación y el milenio. Versículo 13: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Independientemente de lo que suceda, nosotros debemos de esperar según sus promesas, dice el versículo, cielos nuevos y tierra nueva. Y ese debe de ser nuestro motivo para vivir una vida que agrade a Dios, una vida que agrade al Señor. Será tan hermoso estos cielos nuevos y tierra nueva que dice que en los cuales mora la justicia. ¿Quieren ver una descripción de esto? Vayamos por favor a Apocalipsis capítulo 21. Dice la palabra de Dios describiendo este cielo nuevo y tierra nueva, cielos nuevos y tierra nueva, 21, versículos del 1 al 4. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿No te gustaría estar en este lugar? ¿No te gustaría vivir en este lugar? Si quieres estar ahí y anhelas estar ahí, el requisito es aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Más adelante, en este mismo capítulo, sigue describiendo el lugar y dice el versículo 22: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella.
No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea que todo será perfección. No habrá llanto, tristeza, dolor. Y ese es el lugar que el Señor promete para sus hijos. ¿Quieres estar ahí? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Aparte de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, vivir en santa y piadosa manera. Por lo tanto, todo creyente debe de desarrollar la perspectiva eterna para estar siempre al pendiente del regreso de Cristo. Debe de anhelar el regreso de Cristo porque estará en este lugar que acabamos de leer su descripción. Tiene que estar viviendo a la luz del destino eterno que le espera. Dice el Señor, he aquí, vengo pronto. Entonces tenemos que estar viviendo en esa expectativa. El Señor viene pronto y Él lo dice en Apocalipsis 22:7. Esta es la primera característica que debemos nosotros de desarrollar. Esa perspectiva eterna, pensando en lo eterno que vamos a vivir y no dejarnos llevar por lo que estamos viviendo en la actualidad. La siguiente característica, regresamos a 2 de Pedro, capítulo 3. Es una pureza práctica. Dice el versículo 13: pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué debemos de hacer mientras nosotros estamos esperando estos cielos nuevos y tierra nueva? Tenemos la característica en el versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Entonces debemos de procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Otra vez nos encontramos aquí con una espera, pero una espera activa, no una espera pasiva. Por eso dice el versículo, estando en espera de estas cosas, mientras estamos esperando, mientras llega el Señor, mientras llega aquí, debemos de buscar esa pureza práctica. Dice, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. ¿Qué implica hacerlo con diligencia? Ser responsables, hacerlo con dignidad, hacerlo con todo entusiasmo, poniendo todo nuestro empeño para ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Es decir, cuando habla de sin mancha, hace referencia al carácter del creyente, que no tenga mancha alguna en su carácter. Irreprensible denota algo intachable, que es de buena reputación cristiana. Ambas cosas juntas, sin mancha e irreprensibles, juntas hacen a un individuo, hacen a un creyente justo y virtuoso. Y estas características deben ser percibidas por los demás. De nada sirve que alguien diga yo soy sin mancha, yo soy irreprensible, pero todos vemos lo contrario. Entonces tiene que ser percibido por los demás. Tengamos cuidado porque en la iglesia hay personas que no son sin mancha, que no son irreprensibles. Hay personas que tienen mancha y que aparentan ser irreprensibles. Tal vez estas personas pueden ser creyentes, pueden ser que no, lo más seguro es que no son creyentes, porque por sus frutos los conoceréis. Hay quienes no son ni uno ni otra cosa, pero hay otros que en público parecen ser irreprensibles, pero sus vidas están muy lejos de ser sin mancha. Es decir, por fuera ellos conservan una reputación honorable, pero ocultan hipócritamente el pecado del cual no se han arrepentido. Por eso dice Mateo 15, en sus versículos 7 y 8, de labios me honra este pueblo, mas su corazón está lejos
de mí, de labios, lo que se ve, buena reputación, pero dice su corazón está lejos de mí. Entonces hay este tipo de personas. Y Pedro nos exhorta a manifestar los más altos niveles de integridad y santidad como creyentes. Si esto se logra en cada uno de los creyentes, y veamos que estamos hablando de integridad, y si quieren saber qué implica la integridad, ahora voy a hacer un comercial igual que nuestro hermano Agustín hace tiempo, para que nos diga el precio. Hay un libro de John MacArthur que se titula El poder de la integridad. Deberían de leerlo. Así que ya después nos diga el precio y se lo piden. Entonces, Pedro nos exhorta a vivir en el más alto nivel de integridad y de santidad. Si nosotros vivimos en este alto nivel, va a haber un buen testimonio, y el buen testimonio sirve como elemento esencial en el momento de compartir el Evangelio. Es un elemento muy importante, porque todo lo que digamos cuando estamos compartiendo el Evangelio debe de ser respaldado por nuestra persona. Tiene que coincidir, tiene que ser algo que se lleve de la mano. La motivación para procurar esto es la promesa del regreso de Cristo. Entonces debemos de ser sin mancha e irreprensibles. Otra característica que debemos de desarrollar. Pero el mismo versículo nos dice otra característica, que es la paz interior. Dice al final, en paz. Ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, que ya lo vimos. Al final dice en paz. Paz puede referirse a una relación de salvación con Dios, y entonces podemos estar en paz con Él. Dice Romanos 5:1, por la fe tenemos paz para con Dios. Efesios 2:14 nos dice, Él es nuestra paz. Entonces, cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, estamos en paz con Dios. Pero en este caso no se refiere a ese tipo de paz, ya que el apóstol Pedro se está dirigiendo a creyentes. Ya no les puede hablar de este tipo de paz. Por lo tanto, paz en este caso se refiere a esa verdadera paz mental que acompaña una fe confiada en el Señor. Una fe confiada en el Señor. Esa paz es a la que se refiere aquí. No es a una paz de salvación, de estar con Cristo. Esta paz se describe en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Habla de esta paz a la que está haciendo referencia el apóstol Pedro. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A esa paz se refiere. O sea que la duda, la preocupación que tengamos por los tiempos finales debe de quitarse. Debemos estar en paz. Por eso Pedro se refiere a esta paz que elimina preocupaciones terrenales, temores que tenemos. Realmente todos, yo creo que en la actualidad, como creyentes, siempre nos hemos hecho preguntas acerca de los tiempos finales. ¿Y cómo será? ¿Y cómo sucederá? ¿Y qué tal si ahorita es el rapto y yo me quedo aquí? Seguramente nos hemos preguntado esto. ¿Y qué pasará? Tenemos dudas. Pero por muy difícil que se pongan las cosas, por muy difícil que suceda esto, los creyentes con esa paz interior que sobrepasa todo entendimiento, viven en la esperanza del regreso de Cristo
y entonces gozan de esa continua paz, de esa paz asentada en sus corazones, la cual Dios ha preparado de antemano para todos aquellos que le siguen, a todos aquellos que le aman. Eso nos dice 1 Corintios 2:9. Entonces debemos de tener paz interior en cuanto a los últimos tiempos, porque si somos del Señor, estaremos con Él. La siguiente característica la tenemos en el versículo 15 de 2 de Pedro, capítulo 3. Dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. En los versículos anteriores, 8 y 9 de este mismo capítulo, la semana pasada, vimos claramente que la paciencia del Señor es para salvación. Dijimos que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Como creyentes, mientras estamos en esta espera del regreso de Cristo, no debemos estar ociosos. Vuelvo a insistir, no es una espera pasiva, es una espera activa. No debemos de estar ociosos, debemos de estar trabajando para el Señor. ¿Cómo vamos a trabajar para el Señor? Predicando las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Por eso la característica número 4 es predicación fiel. Recordemos que a nosotros, como hijos de Dios, se nos encargó el ministerio de la reconciliación, que nos lo dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18, 19 y 20. Este es nuestro servicio a Dios, el ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, mientras estamos esperando, mientras sabemos que el Señor es paciente y que su paciencia es para salvación, nuestra práctica, nuestra realidad, lo que debemos de desarrollar es una predicación fiel del Evangelio. Eso es nuestra responsabilidad y a nosotros nos toca hacerlo. Por eso dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ya lo menciona como algo que ellos ya habían entendido. Entonces debemos de tener esto. Ahora, para poder dar una predicación fiel, debemos de desarrollar otra característica, que es la número 5, percepción doctrinal. Lo tenemos en 2 de Pedro, del versículo, lo que me falta de leer, del versículo 15 al 17. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Pedro hace aquí referencia a advertencias similares hechas por el apóstol Pablo. Se refiere a él como amado. A Pablo se refiere a él como amado. A pesar de, seguramente recordarán, que había sido confrontado por Pablo cuando Pedro se negó a comer con los cristianos gentiles. Pero ahora le dice amado. No habla mal de Pablo, ¿no? Le dice amado a pesar de que tuvieron una confrontación. Les indica a sus lectores que rechacen a los falsos maestros y recuerden lo que Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Lo cual demuestra, esta frase demuestra el origen divino de los escritos de Pablo, que es la palabra de Dios. Pedro menciona a Pablo porque casi en todas sus epístolas habla de estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Los tiempos finales de los que les está hablando Pedro. Pero también les aclara
que entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Cuáles son esas cosas difíciles de entender que también menciona Pablo, al igual que Pedro? El arrebatamiento de la iglesia. Y son difíciles de entender porque alguien dirá, ¿y cómo? ¿Y cómo se abrirán los sepulcros y saldrá esto? ¿Y cómo seremos arrebatados? ¿Y cómo seremos transformados? ¿Y a qué seremos transformados? Todo este tipo de preguntas vienen a nuestra mente, entonces son difíciles de entender. Hay quien dice que la iglesia va a sufrir la tribulación y después será arrebatada. Y entonces surgen otras dudas. Otra situación difícil de entender, aparte del arrebatamiento de la iglesia, expuesto por Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, es la aparición del hombre de pecado. Otro factor importante que va denotando los últimos tiempos. ¿Y quién es ese hombre de pecado? ¿Y cómo será? ¿Y por qué será? Entonces son difíciles de entender. Eso está también en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Otro es el regreso de Cristo en juicio, que Pablo lo mencionó en 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Y por último, las glorias del cielo, 2 de Corintios 5:1 y en adelante. Entonces, dice que son difíciles de entender. Y como son difíciles de entender, y más cuando no estudiamos y no profundizamos en la palabra de Dios, pues es algo muy complicado. Saber y decir qué será ese hombre de pecado, a quién se refiere o quién es, ¿no? Son preguntas que nos surgen y entonces nos quedamos a veces con las dudas porque no escudriñamos la palabra de Dios. Hay que nos lo digan los líderes, ellos que lo digan en una predicación, ¿no? O sea, que ya les deje la espinita para que lo estudien. Estudien estas cosas, pero como son difíciles de entender, lo que está diciendo Pedro es que era complicado de interpretar esto que Pablo estaba diciendo. Y entonces, los indoctos e inconstantes tuercen. Lo dice el versículo que estamos viendo, 16. Tuercen. Estos falsos maestros descritos en el capítulo 2 son los indoctos y los inconstantes, y son los que se dedican a torcer. ¿Por qué son indoctos? La palabra indocto denota falta de información. Es decir, si nosotros no estudiamos la palabra de Dios y no profundizamos, puede que seamos indoctos. Y dice que también son inconstantes. Esto refleja un carácter espiritual vacilante. No hay constancia en ellos. Pero también dice que tuercen, y la misma palabra tuercen indica lo que hacen. ¿Qué hacen? Retorcer. ¿Cómo exprimimos un trapo que está mojado? Y se lo llevas a tu mamá y tu mamá te dice, todavía está bien mojado. ¿Qué hacemos otra vez? ¿Torcemos? No. ¿Ahora qué hacemos? Retorcemos otra vez, ¿no? Hasta que quede como lo están pidiendo. Pero bueno, no va por ahí el asunto. Cuando hablan de retorcer, se refieren a algo que sucedía, colocar el cuerpo de una persona en el potro de tortura. El potro de tortura era como una mesa donde ponían el cuerpo de una persona y le amarraban sus extremidades y le iban dando vuelta a un torno poco a poco, pero una extremidad era para un lado y la otra para el otro, o sea, sentidos contrarios. Entonces, al ir retorciendo, imagínense lo que le pasaba al cuerpo, ¿no? Es lo que hacen los falsos maestros, retorcer la palabra de Dios, distorsionándola para confundir y engañar ¿a quiénes? A los faltos de juicio y conocimiento. Por eso, como creyentes, estamos obligados a estudiar la palabra de Dios. Independientemente de la predicación del domingo, tenemos que profundizar en la palabra de Dios. Aparte de torcer la enseñanza bíblica acerca del regreso de Cristo, nos dice el versículo, como también las otras escrituras.
¿Cuáles son esas otras escrituras? ¿Habrá otra Biblia? ¿O a cuáles se refiere con esas otras escrituras? La palabra escritura viene del vocablo griego grafo, que significa escribir. Nada más escribir. Entonces, escritura o escrituras hace referencia a la Biblia como palabra escrita. Y lo hemos visto en muchos pasajes, ¿no? Que dice las escrituras, hace referencia a esto. Entonces, los falsos maestros distorsionaron toda la enseñanza bíblica, tanto lo referente al regreso de Cristo, como a la ley de Dios, la justificación por fe, la santificación, y esto los llevó a su propia perdición, dice el versículo, al final del 16, para su propia perdición. Por lo tanto, Pedro hace una advertencia a los creyentes. Vean lo que dice el versículo 17 del capítulo 3. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Debemos estar alertas y discernir para no caer de vuestra firmeza. Firmeza indica seguridad, indica un pie firme, todo lo contrario a estar inestable. Aquí la preocupación de Pedro no era que los creyentes perdieran su salvación, porque la salvación no se pierde, sino que pudieran deslizarse de la estabilidad doctrinal y perder su confianza en la verdad. Y por eso nos insta a ser espiritualmente perceptivos y tener el discernimiento para que la recompensa eterna no disminuya. Hay una recompensa eterna que puede llegar a disminuir. ¿Cómo? Vayamos por favor a segunda de Juan. Ahí adelantito. Segunda de Juan, versículo 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Entonces hay galardones, hay recompensa. Depende de nosotros recibirlo completo o no. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol. La siguiente característica es que debemos de tener un progreso espiritual. Dice el versículo 18, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, en lugar de caer en las maquinaciones de los falsos maestros, Pedro nos anima a buscar la semejanza de Cristo. Nos anima al crecimiento espiritual, una meta que todo creyente debe de tener. Todo creyente debe de tener esta meta. Crecer y crecer. ¿Lo estaremos haciendo? ¿Tendremos esta meta en nuestra mente de crecer y crecer? ¿O qué es lo que realmente estamos haciendo, no? Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 14, 15 y 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es el crecimiento que debemos de buscar, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, la Escritura nos enseña a que debemos de crecer. Debemos de ser alimentados por la palabra de Dios. Debemos de tener una comunicación con Cristo por medio de la oración. Entonces, si hemos aceptado a Cristo, si estudiamos la palabra de Dios, si oramos al Señor, en consecuencia aumenta el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Esto nos permitirá estar mejor preparados para defendernos de doctrinas destructivas y engañosas, evitando ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. Porque muchas veces nos engañan y es muy fácil caer porque utilizan muy bien la palabra de Dios. Y la séptima característica es lo que nos dice al final del capítulo 18: a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro comenzó esta epístola con una afirmación de la deidad de Cristo, si no lean el 1:1 de esta epístola, y ahora termina con la misma aseveración. Dice: a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Por lo tanto, debemos de esperar el regreso de Cristo, desarrollando en nosotros la característica de alabanza continua hasta que Él venga. Nuestra vida en su totalidad debe de ser alabanza continua. Esa debe de ser nuestra vida. Esa es nuestra característica que también debemos de desarrollar. Entonces, en 2 de Pedro capítulo 3, versículos del 1 al 10, estudiados la semana pasada, el apóstol Pedro nos aseguró el regreso de Cristo. Nos dijo: estén seguros que va a venir. Y en los versículos del 11 al 18 nos exhorta a vivir a la luz de la realidad del regreso de Cristo. No importa cómo sean las cosas, cómo vayan a suceder, pero nos exhorta a vivir a la luz de la realidad del regreso de Cristo. Por eso nuestro tema fue la vida del que espera a Cristo. Para terminar, vamos a ver el resumen de este mensaje del día de hoy. Por favor, vayamos a Colosenses. A manera de resumen, vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Así, 3 del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nos ponemos de pie para orar. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias una vez más porque así como nos aseguras tu segunda venida, nos aseguras que regresarás por tu pueblo, nos aseguras que vendrás en gloria. Padre, nos exhortas a vivir de tal manera que podamos darte a ti la honra y la gloria, Padre. Nos enseñas que, sin importar cómo vayan a suceder las cosas, Padre, busquemos alabarte, buscamos adorarte para que seamos hallados irreprensibles, sin mancha, en paz, y poder estar contigo en tu gloria eterna, Padre. Te damos gracias y te rogamos que esta exhortación penetre a lo más profundo de nuestros corazones y podamos dar evidencia de esta vida que tenemos en espera de la venida de Cristo, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga.